valientes del temario, hoy entramos en la acción protectora de la seguridad social, que suena muy épico, pero en realidad es el catálogo oficial de todo lo que la seguridad social te puede echar una mano, si cumples, claro, los 30 requisitos. Y lo vamos a ver desde la perspectiva del INS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es quien lleva aquí el mando. Este organismo lo que va a hacer es gestionar y reconocer cada una de las prestaciones. Este es el primer tema de un bloque fundamental. A partir de ahora iremos viendo una por una todas las prestaciones, pero antes necesitamos entender este tema base. Vamos, que si esta fuera una serie, este sería el capítulo piloto. Si te lo saltas, luego no entiendes ninguna trama, ni quién cobra qué, ni quién protege a quién. Y ya sabéis, si queréis que YouTube no me sustituya por vídeos de hámster bailando, dale like, suscríbete y activa la campanita. Recuerda también que en mi Patreon tienes clases extra, esquemas, tutorías, preguntas semanales y muchas cosas más que os hacen la vida opositora un poco menos dramática. Y también que me ayuda a pagar el café, que es literalmente el 80% de mi productividad. Por cierto, si sois más de escuchar mientras hacéis fichas, repasáis o lloráis sobre el boletín oficial del Estado, tenéis el audio de esta clase en la manzana del opositor, en Spotify. Venga, vamos con la acción protectora. Hoy empezamos fuerte. La acción protectora de la seguridad social es el núcleo del sistema de protección social de España. ¿Cuál es su función? Su función es garantizar un mínimo de seguridad económica y también asistencia sanitaria cuando aparecen situaciones de necesidad, como puede ser una enfermedad, un accidente, maternidad, jubilación, desempleo, en fin, todos esos momentos en los que el sistema tiene que responder. Su finalidad es muy clara: asegurar la protección integral de los trabajadores y de sus familias. Y esto lo hace a través de un conjunto de prestaciones económicas, asistenciales y sociales que constituyen un derecho subjetivo recogido en la Ley General de la Seguridad Social. Y todo ello se va a articular bajo los principios de universalidad y solidaridad. Aquí es donde metemos una definición clave que te conviene memorizar. La acción protectora comprende un conjunto de medidas destinadas a prevenir y compensar los riesgos que afectan a las personas protegidas por el sistema. Esta es la idea base: prevenir cuando se puede y compensar cuando no se puede prevenir. ¿En qué se concreta esta acción protectora? En la asistencia sanitaria, es decir, toda la atención médica necesaria ante una enfermedad común o profesional o ante un accidente, sea laboral o no, ante maternidad, riesgo durante el embarazo, lactancia. Recuperación profesional, que serían esas medidas para rehabilitar y reintegrar laboralmente a los trabajadores cuya capacidad de trabajo se ha visto limitada de forma temporal o permanente por esa enfermedad o accidente. Prestaciones económicas. Aquí vamos a tener prestaciones por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, cuidado de familiares dependientes y otras prestaciones. Son las que vamos a estudiar una a una a lo largo de los siguientes temas. Prestaciones familiares, que son ayudas económicas dirigidas al apoyo y a la protección de las familias con hijos u otros dependientes. Prestaciones de servicios sociales, como pueden ser la formación, programas de rehabilitación para personas con discapacidad, asistencia a mayores y otros servicios que recoja la normativa. Y por último, beneficios complementarios de asistencia social, como podrían ser apoyos adicionales que pueden añadir un plus a las prestaciones anteriores. El ámbito define qué cubre la acción protectora y a quién. La acción protectora abarca la cobertura del régimen general y de los regímenes especiales. Va a incluir tanto las prestaciones contributivas como las no contributivas y también cualquier prestación pública que amplíe o complemente las contributivas. Y muy importante, las comunidades autónomas pueden establecer ayudas adicionales sin perjuicio de las prestaciones estatales. En el régimen general, la acción protectora se aplica a los trabajadores que están incluidos en él
y va a cubrir las contingencias previstas en la normativa. Y aquí vienen dos cositas importantes del régimen general que siempre te despistan un poquito en los test. Primero, el régimen general no incluye la protección por cese de actividad. ¿Por qué? Porque el cese de actividad es básicamente el desempleo de los autónomos. Y como es lógico, eso pertenece al régimen de autónomos, al RETA, y no al régimen general. Así que nada de mezclar churras con meninas, cada uno en su régimen. Y segundo, tampoco abarca las prestaciones no contributivas. Esto tiene toda la lógica del mundo. Las no contributivas forman parte del nivel asistencial, que es común para todos los ciudadanos y no depende de cotizar ni de estar en un régimen en concreto. Aquí lo que importa es la carencia de recursos y no si eres del régimen general, del RETA o del que sea. Las prestaciones del régimen general se reconocen siempre según lo que diga la Ley General de la Seguridad Social y los reglamentos que la desarrollan. Esto es importante repetirlo porque es la base jurídica de todo. Y ojo a este detalle, que es oro puro para el tipo test. Cuando alguien queda asimilado a trabajador por cuenta ajena, será la propia norma que establece esa asimilación la que determine hasta dónde llega la protección. Ni más ni menos. La ley lo pone clarito, pero en los exámenes les encanta jugar con esto. Vale, vamos a empezar con algo que siempre cae en los test, los tipos de prestaciones. Tenemos 4 tipos de prestaciones: contributivas, no contributivas, prestaciones de servicios sociales y los beneficios complementarios. Las prestaciones contributivas son aquellas que dependen de lo que has cotizado, dependen de las cotizaciones que hayas hecho. Son las que se calculan sobre lo que has aportado al sistema y que además pueden ser mejoradas voluntariamente. De esto vamos a hablar después. Las no contributivas no dependen de lo que has cotizado, no dependen de cotizaciones, sino de la necesidad económica. Aquí lo que hace el sistema es proteger a los que no tienen suficiente historial de cotización. Las prestaciones de servicios sociales incluyen, por ejemplo, asistencia social, formación, rehabilitación y otros apoyos que no son económicos, sino que es una prestación de servicios. Y los beneficios complementarios van a reforzar la protección básica, como con complementos o con ayudas accesorias. Ahora vamos con la parte práctica, la del dinero, la que siempre interesa. ¿Cómo se pagan las pensiones? Las pensiones contributivas y las no contributivas de jubilación e invalidez se abonan en 14 pagas, 12 mensuales, una por cada mes del año, y 2 extraordinarias que se pagan en junio y en noviembre. Las prestaciones económicas derivadas de nacimiento, cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia se pagan directamente o mediante pago delegado según corresponda. Y en cuanto a la cuantía y la base reguladora de cada prestación, cuando la ley no fija la cuantía, se va a determinar por la normativa de desarrollo. Las prestaciones calculadas sobre una base reguladora se van a entender como el promedio de todas las bases de cotización legalmente establecidas. Y hay unas limitaciones importantes. No se van a incluir a la hora de contabilizar las prestaciones las cotizaciones por horas extraordinarias. La base reguladora no puede superar al tope máximo de cotización y en caso de pluriempleo se suman todas las bases siempre respetando el tope máximo. Cuando tenemos periodos sin cotización se van a actualizar el promedio del año anterior con el IPC y se le va a sumar 2 puntos. Esto va a asegurar que la prestación sea proporcional al historial de cotización, respetando así los límites del sistema. Veremos la peculiaridad de cada una de las prestaciones en el tema correspondiente, pero aquí nos estamos quedando con las pinceladas generales de la acción protectora. Ahora que sabemos qué tipos existen y cómo se pagan, veamos qué cubre cada prestación, es decir, su contenido. Puede haber prestaciones económicas que van a garantizar ingresos suficientes ante situaciones de necesidad. Pueden existir prestaciones de servicios,
como ya hemos comentado, la asistencia social, la readaptación profesional, formación y cualquier apoyo que no sea económico, y puede haber beneficios complementarios que refuerzan la protección legal básica. Recuerda, el contenido nos dice qué hace cada prestación, mientras que la clasificación nos dice qué tipo de prestación es. Por último, en este apartado veamos las mejoras voluntarias. ¿Qué son las mejoras voluntarias? Son ampliaciones que se hacen a la cobertura del régimen general. Es decir, estamos ampliando lo que nos cubre el régimen general. Las mejoras voluntarias las asume la empresa y excepcionalmente los trabajadores siempre y cuando lo hagan de forma voluntaria, es decir, porque ellos quieren, y con aprobación del ministerio. Los tipos de mejora que podemos diferenciar es, por un lado, la mejora directa de prestaciones y, por otro, cotizaciones adicionales para prestaciones actuales o futuras. ¿Cómo se gestionan estas mejoras? Las va a gestionar la propia empresa, la seguridad social, y también las pueden gestionar fundaciones laborales, mutualidades, aseguradoras, entre otras. Los derechos que hayas adquirido con esta mejora voluntaria no se pueden reducir ni se pueden suprimir. Es decir, una vez que los has adquirido, te los quedas, salvo que exista una normativa que diga lo contrario. Y existe una ventaja fiscal. Las fundaciones laborales van a tener un tratamiento fiscal favorable cuando se trate de mejoras voluntarias, ¿vale? Pero solo las fundaciones laborales. Las prestaciones del sistema de seguridad social tienen una serie de características esenciales que definen su naturaleza y el régimen de protección. Las características son, lo primero es que son inembargables y no transferibles, salvo en casos de obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos o deudas con la seguridad social. Estas dos excepciones memorízalas muy bien porque es carne de cañón en el examen tipo test. Son inembargables y no transferibles, salvo cuando tengas que pagar una obligación alimenticia a favor de tu cónyuge o tengas una deuda con la seguridad social. Están sujetas a tributación, es decir, tributas por ellas, y hay gratuidad administrativa, es decir, que no te van a exigir tasa ni pago por certificaciones, por solicitar información o por gestiones relacionadas con las prestaciones. En resumen, las prestaciones son tuyas, no te las pueden quitar, pero sí que van a tributar y no cuestan dinero por la gestión de ellas. Todas las prestaciones del régimen general van a cumplir con estas características que acabamos de ver. Algunas prestaciones dependen de la colaboración del empresario o de mutuas colaboradoras y estas prestaciones van a tener carácter de crédito privilegiado, es decir, tienen prioridad frente a otros créditos o deudas del empresario, garantizando así que el trabajador reciba la prestación de manera prioritaria. Igualmente, cualquier recargo por incumplimiento sigue el mismo régimen, manteniendo la prioridad de cobro del trabajador. Piensa en esto como si el trabajador estuviera protegido por ley frente a deudas o problemas del empresario. Veamos las incompatibilidades. Las pensiones de régimen general son incompatibles entre sí, salvo una disposición expresa de ley o de reglamento. Es decir, no puedes cobrar dos pensiones incompatibles al mismo tiempo. Si un beneficiario adquiere derecho a una nueva pensión que es incompatible con una que ya tiene, lo que va a hacer la Seguridad Social es pagarte la pensión de mayor cuantía y va a suspender la otra. Pero tú como interesado, es decir, la persona que está cobrando esa prestación, puede solicitar percibir la pensión suspendida con efectos económicos desde el primer día del mes siguiente a la solicitud. Esto también se va a aplicar a indemnizaciones a tanto alzado que sustituyan pensiones de incapacidad permanente en grado de total. En pocas palabras, no puedes cobrar dos pensiones incompatibles al mismo tiempo, pero puedes elegir la suspendida si a ti te conviene más. En cada tema que veamos de prestaciones, también veremos sus incompatibilidades específicas.
Por otro lado, los trabajadores u otras personas que hayan percibido prestaciones de forma indebida, es decir, que no les correspondían, están obligados a devolver su importe. Quien contribuya a la percepción indebida va a responder subsidiariamente, salvo que pruebe la buena fe. Y el plazo de prescripción es de 4 años desde el cobro de la prestación o desde que pudo ejercitarse la acción de devolución. El reintegro no te va a excluir de posibles sanciones administrativas o penales según la ley. Es decir, que si cobras algo que no te corresponde, la Seguridad Social puede pedirte que lo devuelvas y además te pueden sancionar. Es decir, no solo vale con devolverlo, sino que puede ser que asumas alguna sanción administrativa o penal. El tiempo límite para exigírtelo son 4 años desde que cobraste la pensión. Si pasan 4 años y no te lo han exigido, prescribe. Veamos ahora los requisitos generales para tener derecho a cualquier prestación. Lo dicho, veremos los requisitos de cada una de las prestaciones en el tema que corresponden. Estos son requisitos generales para cualquier prestación. Lo primero es que hay que estar al corriente en el pago de las cotizaciones. Es decir, para poder acceder o mantener una prestación es fundamental estar al corriente de pago. Los trabajadores que sean responsables del pago, por ejemplo, los autónomos, deben tener sus cuotas al día. Supongamos que existen deudas. La administración te puede enviar una invitación de pago para regularizar tu situación antes de resolver la solicitud de la prestación. En caso de que estemos en un aplazamiento de cuotas, el incumplimiento posterior va a provocar la pérdida de la consideración de estar al corriente, la suspensión inmediata de la prestación y la reanudación solo al pagador de la deuda, pudiendo descontarse en la prestación mensual la cuota adeudada. En pensiones se van a presumir ingresadas las cotizaciones del mes del hecho causante y los 2 meses previos, mientras no se constate lo contrario. Posteriormente, la administración lo va a revisar y si no se ingresaron, se suspende la pensión y se aplican las mensualidades retenidas al pago de la deuda. Los plazos que se expresen en años, meses o fracciones se van a transformar en días para garantizar la homogeneidad en los cálculos de carencia y cuantía de las pensiones. Si hay pluriactividad, si en un régimen no genera derecho a la pensión, sus bases pueden sumarse a otro régimen que sí lo genere, solo para la base reguladora, respetando siempre el tope máximo. En las prestaciones, en algunas, existen límites de ingresos. Para algunas prestaciones se va a exigir no superar un nivel de ingresos. Se computan, en este caso, rendimientos de trabajo, del capital y de actividades económicas, y también las ganancias patrimoniales. Es decir, para conocer el límite de ingresos tenemos que sumar lo que hemos recibido por nuestro trabajo, lo que tenemos en forma de capital, rendimientos que tengamos por hacer actividades económicas y también si tenemos ganancias patrimoniales. Para causar derecho a prestaciones del régimen general, los trabajadores deben estar afiliados al régimen general y en alta o en situación asimilada al alta, salvo que exista una disposición legal expresa en contrario. Y se van a computar las cuotas para poder acceder a la incapacidad temporal, a la maternidad, a la paternidad, al riesgo durante el embarazo o a la lactancia. ¿Cómo accedo a una prestación si no tengo periodos previos de cotización? No se va a exigir periodo previo cuando la prestación sea consecuencia de un accidente de trabajo, de una enfermedad profesional o algunas situaciones que establece la ley. Los periodos especiales que cuentan como cotización efectiva van a ser la suspensión con reserva del puesto por violencia de género o sexual y la maternidad-paternidad tras extinción del contrato o durante la prestación por desempleo. Estos periodos sí se van a considerar para poder cobrar la jubilación, la incapacidad, muerte o supervivencia, nacimiento y cuidado del menor, desempleo y cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave. ¿Qué ocurre cuando nos han reconocido una prestación según una norma internacional? Si un solicitante cumple los requisitos solo con cotizaciones españolas, la pensión puede reconocerse provisionalmente.
Una vez que se ha recibido la documentación internacional, se dictará la resolución definitiva, confirmando y ajustando la cuantía. Para prestaciones que requieren que residamos efectivamente en España, la Administración puede citar al beneficiario para comprobarlo. Se mantiene la residencia habitual, incluso con ausencias inferiores a 90 días al año o por enfermedad justificada. Y hay excepciones por la normativa específica de desempleo. Es decir, que si la prestación requiere que residas en España, la Administración de la Seguridad Social te puede estar llamando y solo puedes justificar salidas de España que sean inferiores a 90 días. La Administración puede suspender cautelarmente la prestación si no se aporta documentación a tiempo o si no se comparece a la cita de residencia. La prestación se rehabilita una vez regularizada la situación con una retroactividad máxima de 90 días. Es decir, que si has dejado de cobrarla por durante más de 90 días, esa diferencia, ese exceso, lo vas a perder. ¿Vale? Como mucho te van a pagar hacia atrás 90 días. Las prestaciones prescriben a los 5 años desde el hecho causante, se interrumpe por reclamaciones ante la Administración o la Inspección de Trabajo y se suspende durante procedimientos judiciales. Y en la caducidad tenemos para las prestaciones que se calculan a tanto alzado, ya lo veremos, pero las prestaciones a tanto alzado son aquellas que se cobra una cantidad de golpe. En ese caso caducan un año desde la notificación y en las prestaciones periódicas, que son la mayoría, son aquellas que se cobran mes a mes, caduca al año desde cada vencimiento. Vayamos con algo importante. ¿Quién responde cuando no se cumplen las obligaciones de afiliación, altas, bajas o cotización? La idea clave es que la Seguridad Social siempre paga al trabajador, pero luego puede reclamar al responsable del incumplimiento. Los responsables principales son las entidades gestoras, las mutuas colaboradoras y las empresas que gestionan o colaboran en la seguridad social. Si has cumplido con la ley, la responsabilidad queda cubierta. Esto significa que si todos cumplen sus obligaciones legales, afiliación, altas, bajas, cotizaciones, no hay problema. El trabajador recibe su prestación y nadie tiene que pagar de más. Es decir, la ley garantiza que las prestaciones se pagan correctamente cuando todos hacen lo que deben. En caso de incumplimiento, va a haber responsabilidad del pago. Si alguna de estas entidades gestoras, mutuas, empresas, no cumple con sus responsabilidades, deberán pagar las prestaciones de todos modos, tras un procedimiento administrativo que determine su responsabilidad. Y en el caso de subrogación de derechos, si la mutua o entidad gestora paga en lugar del responsable, pasa a tener todos los derechos del trabajador para reclamar el dinero después al empresario o al tercero responsable. Ejemplo práctico. Una empresa no ingresa las cotizaciones de un trabajador y este trabajador sufre un accidente laboral. La mutua va a adelantarle el pago de la prestación al trabajador para que no pierda la cobertura y quede desprotegido. Pero luego la mutua va a reclamarle el dinero al empresario que no había pagado las cuotas. En otras palabras, el trabajador siempre cobra y la entidad que adelantó el dinero se va a encargar de cobrar la deuda al responsable. Veamos ahora supuestos especiales de responsabilidad, por ejemplo, las contratas y subcontratas. Si un empresario contrata a otra empresa para hacer un trabajo, por ejemplo, ocurre mucho en las obras, que se subcontrata a empresas para hacer determinadas labores, y supongamos ahora que de repente la subcontrata se declara insolvente. El propietario de la obra va a responder subsidiariamente por las prestaciones a los trabajadores. Es decir, supongamos una empresa grande que va a hacer una edificación, un bloque de edificios, y contrata a una empresa de pintores para que pinten las fachadas. Esta empresa de pintores se declara de repente insolvente. Por la empresa, la constructora, se tiene que hacer responsable de las prestaciones de los trabajadores. Responde subsidiariamente.
Aquí hay una excepción, que son cuando son reparaciones menores en hogares. El propietario no responde. Es decir, que si tú en tu casa contratas a una empresa para una reparación menor, tú no tienes que responder por esa empresa, ¿de acuerdo? En la sucesión de empresas y cesión temporal de trabajadores, cuando una empresa se vende o cede trabajadores, el nuevo empresario responde junto al anterior por prestaciones ya generadas. Esto va a garantizar que los trabajadores no pierdan sus derechos aunque cambie la empresa. Y en cuanto a la responsabilidad civil o penal de terceros, si un accidente o enfermedad es causado por una tercera persona o por un acto criminal, la entidad gestora va a pagar primero al trabajador y luego ya le reclamará al responsable. Además, el trabajador va a poder exigir una indemnización directamente al responsable. En resumen, siempre hay alguien que paga, aunque la empresa original no pueda. En el caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, hay recargos del 30 al 50% al empresario si los equipos o instalaciones no cumplen con las normas de seguridad, si hay alguna instalación en mal estado o si no se siguen medidas de seguridad o adecuación del puesto. Existe responsabilidad directa del empresario si no se puede asegurar ni pactar con terceros. Y es compatible con otras responsabilidades, incluso penales. Entonces, si el empresario no protege a sus trabajadores, le va a costar bastante más dinero. En cuanto a seguridad y salud laboral, vamos a ver responsabilidades específicas. El incumplimiento en accidentes, por ejemplo, ignorar órdenes de paralización de trabajos peligrosos, el empresario va a pagar todas las prestaciones si ocurre un accidente. Y esto va a ser independiente de las posibles sanciones administrativas, civiles o penales que además le puedan caer. En el caso de enfermedades profesionales, las empresas que tienen riesgo de que sus trabajadores tengan una enfermedad profesional tienen la obligación de hacer el reconocimiento médico previo antes de contratar, hacer reconocimientos periódicos y no contratar o mantener trabajadores no aptos. Las empresas pagan el reconocimiento y el salario durante ellos. Es decir, cuando acudimos a un reconocimiento médico nos lo tienen que pagar y tiene que entrar dentro de la jornada laboral, excepto cuando la normativa permite hacerlo inmediatamente tras el inicio de la prestación si hay motivos justificados. La idea es prevenir de enfermedades antes de que ocurran. ¿Qué responsabilidad tienen las empresas por falta de reconocimientos médicos? Pues antes de asumir la cobertura, las mutuas y entidades gestoras van a comprobar si ha habido un reconocimiento previo y si hay reconocimientos periódicos. Si la empresa ha incumplido, va a responder de todas las prestaciones derivadas de la enfermedad profesional. Las mutuas, si incumplen su deber de control, van a tener que ingresar primas y recargos hasta el 100% en el fondo de contingencias profesionales. Se puede anular la autorización si reinciden y además se pueden aplicar otras responsabilidades legales. Es decir, las mutuas también tienen que vigilar, no solo pagar. Y además debemos saber que las prestaciones se abonan automáticamente, aunque el empresario no cumpla. Esto es lo que llamamos automaticidad de las prestaciones. Y en cuanto al anticipo de las prestaciones, va a incluir capital, intereses y recargos. La mutua o entidad gestora después reclamará al responsable tras declarar su insolvencia. Volvemos a la misma conclusión. El trabajador nunca se queda sin prestación. La seguridad social se asegura de que alguien pague lo que le corresponde. Y por último, vamos a ver qué riesgos protege la seguridad social. El régimen general cubre a los trabajadores frente a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes no laborables, enfermedades comunes y otras contingencias específicas. Piensa en la seguridad social como un paraguas gigante que te cubre frente a casi cualquier imprevisto laboral. Eso sí, hay una excepción, las catástrofes que quedan fuera porque tienen una legislación específica. Veamos qué se considera accidente de trabajo y es súper importante saber qué situaciones se consideran accidente de trabajo, tanto para el examen tipo test como para las prestaciones que veremos en temas posteriores, ya que dependiendo de si es un accidente de trabajo
una enfermedad profesional, una enfermedad común o un accidente no laboral, se calculan diferente y puede ser que tengan incluso requisitos diferentes. Así que te recomiendo aprenderte muy bien qué es cada uno de estos conceptos. El accidente de trabajo es toda lesión corporal que sufras con ocasión o por consecuencia de tu trabajo por cuenta ajena. Va a incluir accidentes in itinere, es decir, un accidente que sufres yendo o volviendo al trabajo, es decir, el desplazamiento que hay desde tu casa a tu puesto de trabajo es un accidente de trabajo in itinere. Durante cargos selectivos sindicales o actos relacionados, es decir, si estás en el sindicato y estás llevando a cabo un cargo sindical, también es un accidente de trabajo. Por tareas distintas a las que tú haces habitualmente, si te las ha ordenado el empresario o por iniciativa del trabajador para la empresa. También actos de salvamento relacionados con la actividad laboral. También que se te agrave una enfermedad que persistía por el accidente. Es decir, que si tú tienes una enfermedad, sufres un accidente de trabajo que te empeora esa enfermedad que tú ya tenías, también se va a considerar un accidente de trabajo. Y también las consecuencias normales o esperadas de una enfermedad principal o una condición que ha cambiado, que se ha agravado, que se ha alterado, debido a la presencia de otra enfermedad adicional que ocurrió al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, enfermedades que aparecen durante el curso de otra que ya tenías. Por ejemplo, supongamos que un trabajador se corta la mano en el trabajo. Este corte se debería sanar en 2 semanas, pero imaginamos que desarrolla una infección fuerte. La herida empeora y necesita cirugía. En este caso, la infección es una enfermedad intercurrente que modifica las consecuencias del accidente. Recordaros en estos temas que las enfermedades no siempre son A, B y C y que van a requerir una inspección médica o una revisión médica y que no todas, aunque sí que existe la experiencia del médico que nos va a decir más o menos una duración y unas consecuencias, no siempre van a seguir reglas, que no tenemos que ser cerrados en este tema. Por eso son temas laboriosos, ya que pretenden cubrir todas las situaciones que se puedan dar. Siguiendo con el accidente de trabajo, se va a presumir que cualquier lesión sufrida en tiempo y lugar de trabajo es un accidente laboral, salvo que alguien pruebe lo contrario. El accidente de trabajo tiene algunas limitaciones. No se van a considerar accidentes los que se hayan causado por fuerza mayor ajena al trabajo, excepto fenómenos naturales como una insolación o el rayo. Tampoco los causados por dolo o imprudencia temeraria del trabajador. Así que mucho cuidado. Si tenéis EPIs, es decir, equipos de protección que la empresa os facilita, debéis utilizarlos, porque las consecuencias de no utilizarlos, además de que estáis poniendo en peligro vuestra integridad física y vuestra salud, es que además vais a cobrar menos en las prestaciones al no considerarse un accidente laboral. La última limitación es que la imprudencia profesional habitual o la culpa de terceros no impide que se considere accidente laboral. Resumiendo, si te pasa algo trabajando, normalmente la seguridad lo cubre, salvo que lo hayas provocado a lo loco o venga de fuera del trabajo. Enfermedad profesional, ¿qué es? Es una enfermedad que hemos contraído a consecuencia del trabajo en algunas actividades específicas. Debe estar incluida dentro del cuadro de enfermedades profesionales con los elementos o sustancias que la provocan. Y existe un procedimiento para incorporar nuevas enfermedades con informe obligatorio del ministerio competente. Esto es como la lista oficial de lo que tu trabajo puede provocarte de manera reconocida. El accidente no laboral es aquel que no cumple los requisitos para ser un accidente de trabajo, y la enfermedad común es cualquier alteración de la salud que no sea accidente de trabajo ni enfermedad profesional, por ejemplo, un catarro. Básicamente, en accidente no laboral y en enfermedad común está todo lo demás que te puede pasar fuera del contexto laboral. Existen otras contingencias que son prestaciones que dependen de condiciones legales específicas de cada contingencia. Aquí entraría todo lo que no encaje en categorías anteriores siempre que esté regulado por ley.
Y recordar que los riesgos declarados catastróficos no están cubiertos por el régimen general. Para esos casos hay una legislación especial que regula la protección. Así que el paraguas de la seguridad social tiene límites. Aunque cubre la gran mayoría de los imprevistos laborales, no los cubre todos. Y hasta aquí la clase de hoy, mi Maopos. Este ha sido el primer tema del bloque de LINS y como veis es la base para entender todo lo que viene después. En los siguientes vídeos iremos metiéndole mano a cada una de las prestaciones, una por una, así que no os lo perdáis. Si tienes cualquier duda, déjala en comentarios, que ya sabéis que os leo. Y si este vídeo te ha servido para sobrevivir un día más al estudio, déjame un like, compártelo y suscríbete. Y recuerda, en Patreon tienes clases extra, los esquemas, resoluciones, tutorías y la pregunta semanal. Vamos, que si quieres ir fuerte al examen, ahí tienes todo el esfuerzo premium. Y si quieres repasar sobre la marcha, tienes el audio de la clase en la manzana del opositor. Nos vemos en la siguiente clase, donde empezamos ya con prestaciones del LINS. ¡Ánimo, que esto lo sacamos!